abdominal hay un huequito. El huequito le dice hiato. Y le va a decir hiato esofágico. Y me lo va a ubicar. Entonces lo va a contar, pero yo mejor se lo cuento ahorita una vez ya que lo tengo ahí fresquito para que tenga ahí. El hiato esofágico me lo ubica a nivel de T10. Décima vértebra. En el diafragma torácico abdominal voy a encontrar el huequito que le digo hiato. Pero este huequito es contráctil, entonces hará contracción sobre el esófago. Y esa contractilidad hace que el esófago cierre. Entonces digo esfínter esofágico inferior. Está ubicado a 40 centímetros desde la cavidad oral. ¿Y por qué se la cuento? Porque más o menos desde el hiato esofágico 1.5 centímetros, 1.5 centímetros, dígame que ve esto. Y dígame que le cambió. Dígame que está viendo un cambio entre esta imagen y esta imagen que está acá. Y no porque se dilató, sino porque le está mostrando que algo cambió en ese momento. ¿Sí o no? Entonces le dice línea en zigzag. Porque hace así, línea en zigzag. En algunos textos le dicen eso. Si no, pues lo va a encontrar con el nombre de escamocilíndrica. O si no, la puede encontrar con otro nombre. Por ahí debe estar. No está. Vale, son los dos más conocidos. Escamocilíndrica o zigzag. Escamocilíndrica. Es una zona de transición entre dos cosas, entre dos epitelios. ¿Cuáles? El epitelio escamoso, plano, estratificado, no queratinizado que venía del exófago, con un epitelio cilíndrico, que es el epitelio gástrico. No, ya lo pongo. Ya lo pongo. Entonces, miren, revisemos eso, revisemos la parte textual. Esto no le va a cambiar, se mantiene. Esta parte se mantiene. Necesito esta que va a ser la pronto. Y de esta, miren, lámina propia sigue. Glándulas, las vamos a ver. Ahí tengo un sistema que se llama sistema neuroendocrino difuso. Y la muscular de la mucosa está ahí siempre. ¿Qué le cambia? Esto. Entonces le coloca epitelio cilíndrico simple. El epitelio de la mucosa gástrica es un epitelio cilíndrico simple, resistente al ácido y con una parte absortiva especial, bueno, absortiva no tanto, una parte secretora especial para la parte digestiva. Entonces por eso se llama la unión, por eso a esta transición le digo la transición escamocilíndrica, porque es la transición de lo que trae el esófago, un epitelio plano certificado, no queratinizado, y el epitelio cilíndrico simple gástrico. Entonces, ¿cuál es el problema? El epitelio gástrico está hecho y tiene la particularidad de ser así para resistir al ácido, mientras que el del esófago no. Entonces, cuando hay malfunción del esfínter esofágico inferior, es cuando el paciente tiene el reflujo gastroesofágico. ¿Esfínter esofágico qué? Esfínter esofágico. Esfínter esofágico inferior. El esfínter es... bueno, eso lo va a ver con el doctor. Hay un esfínter esofágico, hay 4 esfínteres. Esofágico superior, el esfínter del bronquio principal izquierdo, de la aorta, del callado de la aorta, y el exofágico inferior. Lo más importante es el exofágico superior y el inferior. Pero quien evita que haya el reflujo es el esfínter exofágico inferior. El hiato, cuando ustedes ven la parte de fisiopatología, le van a hablar de hernias hiatales. Las hernias de hiato es la incompetencia del hiato esofágico para hacer un control esfinteriano que evite que el contenido gástrico se devuelva y que el paciente sienta esa sensación de ardor que va desde la boca, del estómago y puede llegar incluso a cavidad oral.
Entonces, las hernias hiatales hacen referencia a esa condición patológica y producen quemadura, porque la resistencia al ácido la necesita en el epitelio cilíndrico simple. El plan certificado no queratinizado no tiene por qué ni debe recibir ácido. Entonces, por eso las hernias de hiato hacen quemaduras a nivel de exófago, quemaduras a nivel de cavidad oral, descalcifican los dientes. Bueno, Pero para eso no todo el ácido donde no deba estar, donde no haya protección, pues va a causar esos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo, comprendido. Otros le llaman unión exófago-gástrica. Bueno, le puede colocar todos esos nombres: exófago-gástrica, espasmocilíndrica, línea en zigzag. Bueno, quiero que tenga en cuenta la zona de transición como tal y el problema que va a venir por publicidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, problema, la muscular. Entonces, a nivel de estómago necesita hacerle el siguiente cambio. No. Capa oblicua muscular, la más profunda. La circular va a ser la capa media. Y la longitudinal sigue siendo la externa. Entonces, capa muscular longitudinal externa, capa muscular circular media y capa muscular oblicua interna. Es lo único que le cambia en la disposición muscular externa de la vía digestiva. El resto se mantiene. Profe, ¿la más externa cuál es? Entonces, la capa oblicua, la más profunda. La capa muscular circular va a ser la que está en la mitad. Y la longitudinal sigue siendo la más externa. Entonces, longitudinal externa, la circular media y la oblicua, la más profunda. En la disposición muscular externa. ¿Vamos? Listo. Lo demás se mantiene. La serosa con las características. Lo único es que le van a cambiar el nombre. En la serosa del estómago, entonces le van a hablar de epiplón. Epiplón mayor, epiplón menor. Pero se sigue manteniendo la parte histológica, solamente para prevenirlo. Porque era bueno, pero este señor me dijo que allá se llamaba serosa y el doctor dice que epiplones. No, es una historia que tiene que comprender de envolturas, eso se lo va a contar en anatomía, pero desde el punto de vista histológico se habla de la serosa, con dos partes, la que envuelve al órgano y la que tapiza las paredes. De una vez le cuento para Mire, la que tapiza las paredes para evitar de pronto confusiones. La que tapiza las paredes generalmente se la van a presentar como la adventicia. Siempre que escuchan denticia es el peritoneo parietal, el que tapiza paredes. Y siempre que le hablen de serosa, es el peritoneo que tapiza los órganos. La serosa del útero, la serosa del estómago, la serosa que la colocan ahí. Aquí, de manera, digámosle, errada, pero eso lo hacen los textos de histología, pero por eso le estoy aclarando, llaman serosa a todas. Pero en anatomía, lo seroso va más para lo que envuelve el órgano y lo adventicio para lo que envuelve al estómago. ¿Estamos de acuerdo? Ténganlo ahí para que no se le confunda. Listo. Entonces me quedo con esta, con la mucosa. Vamos a ver qué encontramos ahí. Ajá. Eso debe estar bien. Bueno, ahí empieza el problemita. Entonces, me gusta el esquema porque, bueno, le pone el estómago, le pone la parte que quiero, que es el epitelio, le hace una esquematización del epitelio para que usted vea la profundidad que tiene.
Y también le veo los tipos de células que voy a encontrar en cada parte. Entonces me parece que es una imagen muy representativa y muy básica para entender esta historia. También se extrapola el lectorado. Entonces, ¿qué necesito? Pues simplemente ver de que hay unas criptas, que hay como una cripta, como una cueva. ¿Cierto? Es como un espacio. Esto caracteriza al epitelio tanto del estómago como el intestino delgado, como el intestino grueso, que va a encontrar siempre esta historia de profundidad, de criptas a todo lo largo de la parte de su epitelio. Y dentro de la historia de células que debo encontrar, debo buscarle a cada región una célula y debo colocar por lo menos una funcionalidad a cada una de ellas. ¿Cuál es la más maluca? Esta. Pero bueno, eso maluco se lo dejo para que lo realice también. No sé que no va a tener problema, pero de todos modos lo miramos ahorita. La amarilla. Ya miramos. Entonces, miren, empiezo por esta. La primera se llama una célula de revestimiento epitelial. Las células gástricas de revestimiento epitelial, recuerde que aquí voy a manejar ácidos. Entonces necesito a alguien que tenga la capacidad de evitar de que las secreciones que tenga el epitelio digieran al epitelio. Lo que no tiene el páncreas. Si yo tengo una pancreatitis, o las pancreatitis se dan porque el jugo pancreático no sale y el jugo pancreático diluye el páncreas. Se lo come, lo diluye. Lo degrada completamente. Eso le pasa al páncreas. Al riñón, su orina lo intoxica y tengo insuficiencia renal por orina que se queda y no sale. Pero el estómago tiene algo especial y él no se deja. Entonces las primeras células, digo que son células de revestimiento superficial y miren, evitan la autodigestión, o sea que el mismo ácido digiera el tejido. Es la primera característica de esta célula. La segunda, pues son células que tienen vidas muy cortas, 5, 6 días, poquitos días van a vivir, precisamente por la actividad y por lo agresivo del ambiente. Entonces eso hace de que necesito que las células se estén renovando. Entonces el segundo grupito de células, digo que es la célula regeneradora. Y se va a encargar pues simplemente de mantener o de hacer una parte regenerativa nueva de células especializadas en la parte específicamente a nivel de estómago. ¿Estamos de acuerdo? Como esta es una historia contráctil, es una historia de necesito mezclar alimentos, entonces necesito que haya una contractilidad, pues tiene que haber seguramente movimiento, tiene que haber fricción, y si tengo fricción necesito que haya lubricación. Entonces el tercer grupito de células en orden que miramos se llama células mucosas, que generalmente se ubican a nivel de cuello. Si estamos en el estómago, el cuello, cuando estemos en el intestino delgado, en el cuello. Siempre en la historia de la cripta, la historia de la profundidad, a nivel de cuello, casi siempre encuentra uno a estas células. Entonces, células mucosas a nivel de cuello, lubricantes. Básicamente es producir lubricante para evitar de que durante ese peristaltismo, ese movimiento, esa contractilidad, el mezclar alimentos con los jugos gástricos sea lo más suave posible, sea lo más armónico como tal. Entonces yo diría que reduce la fricción entre el quimo, que es el producto digestivo, durante esa parte peristáltica de contractilidad. La otra célula me dice que va a ser la célula oxíntica. Oxíntico también le puede decir parietal. Oxíntico o parietal. La célula oxíntica parietal tiene dos funcionalidades como tal. La primera es producir ácido clorhídrico, el HCl, que le aparece. Pero también le habla de un factor intrínseco gástrico. El factor intrínseco gástrico es importante porque de él depende que la vitamina B12 se absorba por allá en el intestino grueso, en la primera parte del intestino grueso, que es el ciego. Allá donde más se absorbe vitamina B12. Pero el que se absorba en el intestino grueso es porque tiene interacciones con las células y con lo que produce el factor intrínseco gástrico de la célula oxíntica o parietal, hace de que esa vitamina B12 sea absorbible más adelante. ¿Se comprende el concepto? Sí.
Entonces, célula parietal, buxística, ácido clorhídrico y lo otro es el factor intrínseco gástrico. Y factor intrínseco gástrico lo deja para la parte absortiva de la vitamina B12 en el intestino grueso, pero la prepara para que se absorba desde la mezcla en el estómago con ese factor. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí viene el problema. Bueno, la otra. Las otras son células que sintetizan, pues le pongo 4 cosas. La célula se llama célula simógena, o también se llama célula principal. Célula simógena o principal. Ella quiere que produzca una pepsinógeno. Le va a producir renina, pero ojo con la renina. Donde usted se equivoque, imposible que se lo pueda valer. Hay una renina que se produce en la célula juxtaglomerular renal, que es sistema renina. No tiene nada que ver con la parte gástrica. Mire que esta renina tiene doble. Le coloqué el doble. También necesito lipasa gástrica. Y le cuento entonces para qué es la historia. Entonces, renina, pues simplemente es proteína. La digestión de proteínas es gracias al pepsinógeno que se transforma en pepsina. Y la pepsina pues se encarga de esta parte digestiva, específicamente en descomponer las proteínas. La renina como tal es el ácido clorhídrico del bebé. El adulto tiene ácido clorhídrico, en el bebé no lo produce en etapas tempranas. Entonces quien hace ese protagonismo de que en mí como adulto funciona ácido clorhídrico, en el bebé se llama renina, doble N. Es la que hace esa función, es como lo equiparable. Que también algunos le dicen quimosina a la renina, me pueden encontrar con eso. Y la lipasa, ya la conté, la lipasa la va a encontrar en 3 partes. Hay lipasa a nivel pancreático. La lipasa del páncreas es para hacer la parte metabólica de grasa. Hay una lipasa que va a encontrar a nivel de glándula salival. Es una lipasa que va a ayudar también a la parte digestiva inicial de grasas como tal. Y está la lipasa a nivel de estómago. Y esta es la que comúnmente se le llama el jugo gástrico, básicamente. Entonces le pongo esas 3 particulares y esas 3 funcionalidades. Vamos, en esos 3 sitios particulares. ¿Estamos de acuerdo? Algo que diferencia a la lipasa a nivel gástrico es que la funcionalidad que ella tiene, más que como un principio activo metabólico, la lipasa gástrica lo que hace es poner fin a la parte digestiva gástrica. Más adelante usted va a ver que toda la parte gástrica o toda la parte digestiva son señales químicas. La parte inicial, bueno, es que no me quiero meter con anatomía. No ni tengo la figura. No, hombre. La parte final del exófago y el inicio del estómago. Cardias. Aquí tengo esta parte que será el cuerpo. Bueno, la parte más dilatada. Bueno, cuerpo. Después viene la parte más dilatada que es. La parte más dilatada de la bolsa, ¿cómo se llama? ¿De la bolsa? Siempre que tenga una bolsa va a encontrar una parte más dilatada. ¿Qué nombre tiene la parte más dilatada? El fondo. Entonces aquí le coloca la historia de cardias, la historia del cuerpo, la historia del fondo y la historia del píloro. El píloro es la parte terminal del estómago. Y después del píloro, como parte terminal, sigue intestino delgado y será duodeno. Entonces aquí se da la unión píloro duodenal. Píloro duodenal.
Entonces, ¿qué hace la lipasa gástrica? Es que ahí entonces, ¿cómo hago para controlar el paso del estómago al intestino delgado? Pues le coloco una válvula. La válvula se llama válvula pilórica, o también se llama anular, o esfínter anular, o esfínter pilórico. Entonces, la lipasa, entendiendo lo que va a leer y lo que va a revisar más adelante, le dice que la lipasa hace parte del jugo digestivo o del jugo gástrico. Miren, está segregada por quién? Se secreta en el antro pilórico. Y necesito que cuando ya esté la parte digestiva hecha en el estómago, se abra el píloro para que pase el contenido del estómago al intestino. Finalizar esa parte de apertura, el paso de... Ahora me di cuenta. El paso del contenido del estómago al intestino delgado va a deberse a la acción de esta lipasa gástrica. Entonces quiero que me diferencie las lipasas. La lipasa del páncreas, la lipasa de la glándula salival es para digestión de grasas. O sea, La lipasa gástrica es para proveer la apertura del esfínter pilórico para el paso del contenido gástrico del estómago al intestino delgado. Entiéndase el duodeno. pero esa lipasa tiene alguna función ya llegando al duodeno, o solo la apertura. Solamente son señales químicas. La principal lipasa ya actuó desdoblar grasas. ¿Dónde desdoblo grasas? Una parte inicial a nivel de boca, por la lipasa a nivel salival. Y la otra en el duodeno, en la porción descendente del duodeno. Ahí en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, tienen que caer las secreciones del páncreas, que es el jugo pancreático, con lipasa esta pancreática, y las secreciones que vienen del hígado, entonces la bilis. Son las dos estructuras que hacen el desdoblamiento de grasas a nivel metabólico y de digestivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que lo tengáis con esta parte de funcionalidad como tal. ¿Estamos de acuerdo?